Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, Vero. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Saludo a Esteban Santos, docente, abogado internacionalista, para hablar de este inicio a toda velocidad de Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Esteban, gracias por acompañarnos. Quiero empezar preguntándote sobre el Trump de hoy. Es un Trump renovado, es un Trump que viene con más fuerza respecto del Trump de 2017. Pregunto esto porque, claro, estamos muchos impresionados por esa cantidad de órdenes ejecutivas y decisiones fuertes del primer momento, pero en el 2017 Trump también hizo cosas fuertes de primer momento, el tema de París, el tema de la OMS y muchas otras cosas más. Buen día. Hola, estimado Milton, qué placer estar aquí con ustedes siempre y ver lo propio. Miren, sí, Milton, tienes toda la razón. Este es un Trump 2.0 en esteroides a la vena, porque el Trump del 2017 era el outsider, era el que es un error de la historia, es el que no le vamos a tomar muy en serio porque viene del show business. Y por último, fue un presidente que tuvo que negociar mucho, que le pusieron pues a un Mike Pence de vicepresidente conservador. Hoy, Trump es el Partido Republicano. El republicano que ose hablar mal de Trump es un antidemócrata, es un antipatriota, pues. Hoy los republicanos controlan la Cámara Baja, la Cámara Alta, y se encargó el propio Trump de poner una de las Cortes Supremas más conservadoras de la historia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esta primera antesala? Que por lo menos de aquí a los próximos 2 años, que se den estas primeras elecciones de medio término, pues hay un Donald Trump que incluso recibió, pues, he took a bullet, recibió un intento de asesinato y la bala y demás. Él es, hoy por hoy, una persona que tiene poderes omnipotentes, o sea, el señor tiene patente de corso. Y es la primera respuesta, lo que Milton acabas muy bien de decirlo. En 24 horas mandó una serie de decretos ejecutivos que van a poner en tela de duda lo que yo históricamente, y creo que muchos colegas siempre lo hemos dicho, a los Estados Unidos díganle cualquier cosa, pero si hay algo que se lo tiene que envidiar, es este sistema de pesos y contrapesos y cómo una democracia puede servir gracias a esta institucionalidad. Entonces, solo para terminar y poner un ejemplo, el señor Trump decidió poner un decreto ejecutivo en donde quita la nacionalidad a las personas que nazcan en suelo norteamericano, el ius solis, que se lo conoce en derecho. Esto no lo puede hacer. Bueno, ya lo hizo a través de un decreto ejecutivo. Bueno, entonces esto tendrá que ir a la justicia, porque eso es cambiar la Constitución y no lo va a poder hacer, no lo puede hacer. Pero ya, Milton, juro termino esta primera parte diciéndote que ya hay un Trump que igual ya pasó a la historia. Es el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos con 78 años. Y asimismo es el primer presidente en la historia de ese país que juramenta el cargo al mismo tiempo de haber sido declarado convicto, pero ganó, porque siendo declarado culpable no va a ir a la cárcel por el solo hecho de haber ganado. Bueno, vamos a meternos un poco en los temas. Y acabas de mencionar el tema de la ciudadanía por nacimiento. Esta es una de las tantas medidas que Trump está aplicando para los migrantes. Ya empezó a pasar cosas en la frontera, a pasar cosas más graves en la frontera. Ya empezaron ayer tengo el conocimiento de que en Nueva York muchos restaurantes no pudieron operar porque los meseros, la gente de cocina, que son latinos, muchos de ellos indocumentados, no fueron a trabajar porque están escondiéndose. Ayer fueron capturadas como 300 personas en Nueva York, justamente. Empezó a hacerse sentir la mano dura de Trump contra la inmigración ilegal. Estimado Milton, lo que tú estás diciendo es el sentimiento de la paranoia que es mucho más fuerte. Son varios millones de personas que se encuentran en situación irregular hoy por hoy en los Estados Unidos. El tema es que no se puede saber a ciencia cierta justamente por la irregularidad de su situación migratoria. Pero el hecho, la retórica, la tónica, entonces volver a una Norteamérica clasista, si quieres, incluso hasta racista, pero sobre todo, Milton, yo me atrevo a decir, y esto hablábamos de un foro en la universidad, que creo que el gran reto que tuvo los Estados Unidos, que no tuvieron los europeos,
es justamente este tema de la integración. Fíjate cómo la extrema derecha está dominando hoy por hoy nuevamente Europa. Y los suecos, los nórdicos, diciendo que ya no quiero cerrar mis fronteras a la migración, porque el interculturalismo nunca funcionó. ¿Cuál ha sido la diferencia de ver nuevas generaciones algerinas, pero son franceses que ni siquiera hablan francés, y los guetos que se están armando en ese país galo? Porque nunca se llegaron a integrar. La diferencia, Milton, es que en Estados Unidos, el solo hecho ya de haber nacido ahí te daba el hecho de sentirte norteamericano. Y después viene el soft power, el irse a ver el Super Bowl, comer la hamburguesa y ver las películas de Hollywood. Eso hizo que finalmente haga una cultura porque los Estados Unidos se hicieron de la migración. Eso es lo que está cambiando ahora. Y entonces la parte última es este sentimiento de persecución y miedo, y que por supuesto no es menor cuando ya hay un presidente y sobre todo gobernadores envalentonados en Texas, sobre todo en el sur, la frontera sur, que están militarizando, que han salido ya los tanques, y por supuesto que esto quede una zozobra, más aún cuando vemos que no está del todo clara la cooperación directa que debería existir en el concierto internacional. Bueno, hablando de lo que ha estado mencionando Trump, ¿qué significa, por ejemplo, Esteban, que Estados Unidos declara a los carteles mexicanos y al Tren de Aragua organizaciones terroristas? ¿Qué consecuencias podría tener esto? Otra tremenda pregunta, porque Trump lo primero que dijo, a ver, en su propio discurso de inauguración, porque uno decía, a ver, el Trump candidato que ya sabemos que es un poco estrafalario, como me decía un colega suyo que hace estas propuestas primero maximalistas para tratar después de llegar a un acuerdo medio, y que pedía y exigía que le devuelvan el canal de Panamá. A ver, pero en su discurso de posesión vuelve a decir, y Panamá, usted devuélvame esto. Y en su discurso de posesión le declara la guerra a los cárteles, como muy bien lo dices, Vero. Pero el tema es que usa una ley de finales del 1700, y que si bien es una potestad del Ejecutivo, porque son de esas leyes que se quedan ahí en el olvido, no es menos cierto que primero tiene que estar el Estado, los Estados Unidos, en guerra. Yo no creo que vaya a declarar la guerra a México, pero otra vez, fíjate cómo las leyes son interpretadas finalmente por quien ostenta el poder. Entonces, una Claudia Sheinbaum que no solo que está en contra, pero que tampoco fue invitada a su posesión. Ni ella, ni el Lula da Silva, ni Boric, ningún líder de izquierda. Está clarísimo y marcada la hoja de ruta. Si estás conmigo alineado a mis intereses, bienvenido, y si no, yo no tengo problema, como le dijo a China, como le dijo a Europa, de te voy a subir todos los aranceles que yo pueda porque las maquilas regresan a los Estados Unidos. Y en resumen, el multilateralismo, un poco para mí, segundo plano. Eso es lo que está en juego, porque otra vez volvemos a una política exterior de esto del bullying, del yo te impongo. Y eso es algo que países como el Ecuador tienen que regresar a ver con profunda atención, porque de lo contrario no queremos volver a la historia, hacer estos punching bags entre las potencias, ¿no? Entre China y los Estados Unidos y nosotros en la mitad. Eso es lo importante de entender lo que está en juego, y fíjate el paralelismo que me dices con los grupos terroristas, pues que son ahora ya objetivos militares, con lo que está pasando en el Ecuador y el Cali, el conflicto armado no internacional y las repercusiones internacionales que esto puede tener. Ahora, hablando de terrorismo, revocó la salida de Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. ¿Qué significa eso? Mira que tú tenías un Biden que, otra vez, siempre antes de acabar tu mandato quieres mandar una suerte de ramos de olivo, pero hubo un Biden que regresó a ver a Cuba, lo saca de la lista con la idea de tener intercambio de prisioneros norteamericanos, de presos políticos, así sin más. No nos olvidemos que el secretario de Estado actual, el señor Marco Rubio, es de origen cubano y es uno de los halcones, de los Hawks, que él siempre ha hablado muy duro en contra de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Vamos a ver en qué acaba, porque le preguntaban, ¿y usted va a seguir comprándole petróleo a Maduro? Y él dijo, yo ya no les necesito, porque Claro. él dijo esta palabra del drill, baby, drill. Entonces, otra vez, Milton, lo que tú empezabas muy bien diciendo, Acuerdo de París, fuera, que la OMS fuera otra vez, pero no por un tema de salud. Fíjate que el discurso fue, China tiene 1 billón de personas y paga 30 millones. Nosotros tenemos 300 millones de personas y pagamos más de 500. ¿Con cargo a qué? Fuera de aquí. Y otra vez se vuelve a entender esta lógica internacional, que los organismos internacionales no me pueden servir a mí. Milton, desde Maquiavelo, él decía, pon las reglas que tú quieras al príncipe, al hegemón, pero tienen que ser reglas que tú mismo las sigas, porque de lo contrario, el resto no tiene por qué hacerlo. Cuando hubo un Bush que quiso entrar a Irak y los Estados Unidos se sentían heridos, pues luego del 9/11, de las Torres Gemelas,
Y la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU le dijo, no puede, es ilegal. Y a Bush eso le importó muy poco, igual entró. ¿Cuál es la consecuencia? Pues Milton, yo te pregunto ahora, oiga, y fíjense en Siria, ¿qué pasa en Libia? ¿Qué pasa en la Franja de Gaza? ¿Qué pasa en Ucrania? El precedente que dejaste. Entonces, nuevamente volvemos a esa retórica y por eso es que es no menor este Trump 2.0. Ahora, tú hablas de Panamá y mencionaste también a Marco Rubio. Trump, como tú bien dices, ajusta su discurso que lo dijo antes de posesionarse y durante su acto de juramentación contra Panamá, pero al mismo tiempo sale Rubio y dice, yo quiero ir a Panamá. Entonces, esto es estratégico también. Absolutamente. O sea, eso es lo primero que quiero que quede muy claro. Esto no es porque estuvieron desnochados o porque no tenían nada mejor que hacer. Esto es un tema muy bien orquestado. Entonces, la idea del palo y la zanahoria, ¿no? Marco Rubio anuncia que su primer viaje ya como secretario de Estado va a ser a Panamá. Y entonces, luego de esas acusaciones, cualquier país diría, usted no está bienvenido. Primero arreglamos los discursos. Pues son los Estados Unidos, entonces yo no puedo decirle que no. Entonces tengo que sentarme a conversar. Fíjate lo que pasa con Groenlandia, es una de las islas más grandes, es un bloque de hielo que no importaba en el mundo, que es parte de la corona danesa, pero de repente el cambio climático hace que se empiece a desleír. Y entonces se crea una nueva suerte de ruta de la seda, como decían los chinos, pero los rusos son los únicos que tienen estos destructores que pueden romper el hielo. Y entonces se crea una nueva ruta. Y ahora, Milton, ya son los autos no a combustión, sino los eléctricos y estos nuevos minerales preciosos. Oiga, está en Groenlandia. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Groenlandia tiene que ser mía, por las buenas o por las malas. Y parece estrafalario, ¿sí? Hasta que te das cuenta que hay una corona danesa que de repente, de la nada, décadas después, cambia su escudo y pone un oso polar más grande para tratar de integrar a Groenlandia, que tiene una población de 56,000 nativos, que al final dijeron que van a tomarse muy en serio un referéndum de independencia. Entonces, fíjate cómo esas palabras finalmente sí tienen un eco. Y para concluir en el tema de Panamá, está claro para mí y para el mundo internacional, cualquier persona con dos dedos de frente, que no puede pensar el mundo nuevamente en una intervención militar, porque Panamá fue justamente el último país que recibió pues la ayuda militar y todo lo que fue la salida de Noruega en el 90. Pero, ¿por qué a Panamá ahora? Porque es China la que pagó todo lo que tiene que ver con los gastos de estos de ampliación pues del canal, y lo propio, una inversión de 3.500 millones de dólares a nuestros hermanos peruanos en el puerto de aguas profundas de Chancay. Entonces, eso solo se traduce en un Estados Unidos está perdiendo poder y entonces yo tengo que volver a mostrar mi zona de influencia como tal. Son las 8:36, estamos hablando con Esteban Santos, él es catedrático y es abogado internacionalista. Esteban, en todo esto que nos preocupa de las políticas de Donald Trump, también vemos los conflictos armados, la situación geopolítica actual, y Donald Trump amenazó nuevamente con sanciones a Rusia si es que el mandatario ruso Vladimir Putin se negaba a poner fin a la guerra en Ucrania. ¿Eso qué implicaciones podría traer? Bueno, él, te acordarás, dijo que iba a acabar la guerra Rusia-Ucraniana en 24 horas, ¿no? Bueno, ya pasaron 72 y no ha acabado, entonces uno diría una primera promesa de campaña que no se llegó a dar. Pero si tú te fijas en el discurso, él ha dicho que sí, que se va a reunir con Putin, que va a haber, pero ya la nueva retórica es, oiga, usted está terminando acabando con su país. Pero mientras esto pasa, hay un Emmanuel Macron que tampoco estuvo en la posición presidencial, un Olaf Scholz alemán que tampoco estuvo en la posición presidencial, que al final dicen, ya no podemos pensar en los Estados Unidos como este socio estratégico ineludible. Y entonces Europa se está armando. Y entonces Europa ya ve que las crisis en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, también van a ser muy graves. Y fíjate, por eso es que para mí no es menor dos temas finales. Uno, nos guste o no nos guste, que te cae bien, te cae mal, presidente de turno, eso a mí lo dejo en un segundo plano. No fue menor el que Daniel Noboa estaba ahí sentado, en primera fila. No es un tema menor, como le quieran poner. Me estaban llegando, y ahí venía el segundo y último tema, que me llega a estas deepfakes, que ya ahora asustan, porque realmente hay gente que no puede diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Una supuesta noticia de una cadena internacional que decía que Noboa había pagado $1 millón para estar ahí y ni sé qué.
Y entonces esa es la nueva guerra. Eso es lo único que se pudieron poner de acuerdo Xi Jinping y por eso es que Elon Musk está ahí, porque sabemos lo que se viene con la tecnología y sabemos justamente el mundo que se viene ahora 2025. Mi conclusión final, ¿de qué lado estás alineado y cuáles son tus intereses dentro de política exterior? Hablando de Ecuador, la canciller Sommerfeld dijo anteayer que en las próximas semanas habrá ya una primera reunión con el gobierno de Trump, ya hay contactos. ¿Qué podemos esperar de la reacción y de la relación de Trump hacia el Ecuador? Es otra tremenda pregunta, Milton, porque a ver, hay que reconocer las cosas. El Ecuador ya no es una isla de paz. El Ecuador necesita ayuda. Yo no logro entender cómo gente dice las bandas transnacionales del crimen operan de manera transnacional. ¿Y cómo es posible que los estados no cooperen de esa forma? No, es que somos soberanos. Y como éramos soberanos, muy mal entendido, fuera cualquier ayuda en cooperación de seguridad militar y demás. Hay dos visiones, país. Por eso, Milton, yo decía, no es menor. Ah, es que es el ahijado de Bobby Kennedy y por eso lo logró. Enhorabuena. A lo que nos interesa a los ecuatorianos es estar en buena lid con nuestro principal socio comercial. Contigo, Milton, lo hemos hablado en otros espacios. El Ecuador, somos el único país que tiene una salida a la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos y sigue siendo nuestro principal socio comercial. ¿Cómo cabe eso en una lógica? No hay hoy por hoy una oportunidad de un acuerdo comercial. Eso ya se fue. Como dicen en inglés, that ship has sailed. Trump no le interesa, pero sí manda un mensaje muy claro, pues, de qué tipo de gobierno quiero. Y en el Ecuador ahora en febrero nos jugamos mucho. Hay dos visiones, país. Después del debate, ustedes son los expertos en esto. Yo creo que estuve muy aburrido y creo que hay que cambiar la lógica de tener periodistas de tal buen nivel que les reduzcan estar leyendo solo unas preguntas. Lo que tiene que haber es esto, este intercambio que estamos teniendo con ustedes, sino de qué se trata. Bueno, creo en mi criterio, insisto, que la suerte ya está decantada, que hay dos visiones del mundo. Una, que es regresar al socialismo del siglo XXI, que ya vimos cómo nos fue, y que no solo eso, Milton. La señora Luisa ha dicho, no me dejen mentir, que si es que llega Carondelet, su principal asesor sería el expresidente Correa. Hoy por hoy, declarado como no elegible para poder entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo vas a tú negociar ayudas de los multilaterales, ayudas a la cooperación, inversiones con alguien que ni siquiera puede pisar ese suelo? ¿Se entiende la lógica? Y del otro lado, pues está claro que hay una visión que está abierta hacia el libre comercio como tal. Eso es lo que nos jugamos en el Ecuador, Milton. Entonces, el haber visto la foto de Sommerfeld con Marco Rubio, yo lo veo con un aplauso. Lo logró, es la primera canciller que logró hacer eso. Contigo, Vero, también yo estuve diciéndole cuando fue el tema de México, fui muy crítico. En esto no puedo sino aplaudir, porque lo que se hace bien hay que aplaudirlo. Esta ventana tiene que abrirse la puerta, pero para que esto pase, esperemos a ver qué pasa en febrero. Gracias, Esteban, por habernos acompañado. Ten buen día. Siempre a las órdenes. Un abrazo.